Muy bien, entramos en el tema número 10 del libro de Apocalipsis. Estamos entrando en el tema de los sellos de la ira de Dios y también los predicadores, que son los 144,000 de Israel, y los convertidos, que al mismo tiempo serán mártires de la tribulación. Entramos al capítulo 6, que viene a ser el primer recorrido, un recorrido solamente panorámico y breve de la tribulación. Recordemos que este no es un orden sucesivo en estos capítulos, sino más bien son 4 recorridos diferentes de la tribulación. Los 4 desde distintos ángulos recorren de manera completa la tribulación. Entonces, en el capítulo 6 hay una primera mirada panorámica de toda la tribulación. El cordero que fue inmolado, el Señor Jesús, en razón de haber sido el cordero inmolado de Dios, Él desata los 6 primeros sellos de la ira de Dios en este capítulo, en el capítulo 6. ¿Por qué de la ira de Dios? ¿Por qué de esta manera tan terrible y espantosa en realidad? ¿Por qué Dios desata esta ira terrible sobre el mundo? Porque el anticristo y el mundo entero habrán llegado al extremo de la maldad. Con excepción, por supuesto, de los que llegarán a creer en Cristo en los días de la tribulación y serán los mártires perseguidos hasta la muerte. Con excepción de ellos, de los creyentes, el resto del mundo, siguiendo la bandera del anticristo, la cual será enfrentarse abiertamente en contra de Dios, en una rebeldía extrema del mundo entero en contra de Dios. La maldad se habrá multiplicado a un nivel que nunca se ha visto en este mundo. Recordemos cómo las palabras del Señor Jesús, ¿no? Los padres entregarán a la muerte a sus hijos y los hijos igual. Los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Si a ese punto llegará la maldad extrema en el mundo, es por eso que Dios derramará su ira terrible con estos juicios, con estos castigos que se desatan en los sellos que el Señor Jesús abrirá. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20 nos muestra esta rebeldía increíble de las personas. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es decir, aún de haber Dios enviado castigos muy terribles, aún así no se arrepintieron, continuaron con su maldad. Por eso es que Dios desata su ira terrible. Y ni aún con la terrible ira de Dios, estos hombres se arrepentirán de todas sus maldades. El Señor Jesús comienza a abrir los sellos del libro de Dios. Primer sello, al falso Cristo que aparece en un caballo blanco. Es un Cristo falsificado, porque luego veremos, en un instante vamos a ver cómo el Señor Jesús, cuando Él aparecerá ya en el capítulo 19 de Apocalipsis, el Señor Jesús también aparecerá en un caballo blanco, pero Él es el verdadero. Y el falsificado, que es el anticristo, también aparece en un caballo blanco.
Y a este hombre le es dado, de parte de Dios, por supuesto, el único que puede dárselo, le es dado dominio y poder como vencedor para establecer una falsa paz. En base a su poder mundial, el anticristo comenzará estableciendo una falsa paz, una paz que no puede perdurar, una paz que durará un corto tiempo solamente. Leamos Apocalipsis 6:1. Y miré cuando el Cordero hubo abierto uno de los sellos, y oí a uno de los 4 animales diciendo como con una voz de trueno: ven y ve. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado encima de él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió victorioso para que también venciese. Le fue dada una corona, y el único que puede dar eso es Dios. ¿Y por qué Dios le da poder y le da victoria a este falso Cristo, al anticristo? ¿Por qué? Bueno, en el libro de 2 Tesalonicenses capítulo 2 dice las siguientes palabras: no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, les envía Dios un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no recibieron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Debido a que no quisieron recibir el amor de la verdad, entonces Dios les envía el poder de la mentira. Es por eso que Dios a este falso Cristo le permite tener poder, o sea, una corona, poder mundial y también victoria mundial para establecer una falsa paz en medio del mundo. Ahora, comparemos este anticristo con el verdadero Señor Jesús, con el verdadero Cristo. Aquí está en Apocalipsis 19:11, cuando aparece el verdadero Señor. Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. Él viene del cielo, pero el otro falso Cristo aparece de la misma tierra. Un hombre pecador, el Señor viene del cielo. Y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y guerrea. También el otro viene para vencer, para tener victoria, pero el verdadero Señor, con justicia juzga y guerrea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno ha conocido sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, el Cordero inmolado. Y su nombre es llamado el Verbo de Dios, el Señor Jesús. En un caballo blanco, él sí es el verdadero, pero el otro también aparece de la misma forma en caballo blanco. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Así aparece el falso, el anticristo. Muy bien, el segundo sello, la guerra en el mundo entero. Es quitada aquella falsa paz de en medio del mundo y se desata la guerra unos contra otros para matarse en el mundo entero. Y cuando él hubo abierto el segundo sello, oí el segundo animal que decía: ven y ve. Al apóstol Juan le llama: ven y ve. Y salió otro caballo bermejo, es decir, rojo, ¿no? Bermejo es rojo. Y al que estaba sentado sobre él fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros. Y le fue dada una grande espada. Guerra, todos contra todos en el mundo entero. El tercer sello es el hambre a raíz de la guerra.
seguramente sobreviene el hambre en el mundo. Y cuando él hubo abierto el tercero sello, oía al tercer animal que decía, ven y mira. Y entonces el apóstol Juan miré y aquí un caballo negro, y el que estaba sentado encima de él tenía un peso en su mano, es decir, una balanza, ¿no? La palabra antigua, una balanza en su mano. Y oí una voz en medio de los 4 animales que decía, un cheniz de trigo por 1 denario y 3 chenices de cebada por 1 denario, y no hagas daño al vino ni al aceite. Una medida antigua, medida de capacidad antigua, y esto consistía en menos de 1 litro, es aproximadamente 1 kilo, aproximadamente 1 kilo de trigo por 1 denario. Y el denario era lo que un obrero recibía en el trabajo de un día completo. Digamos aquí en el Perú, ¿no? En este año, en el 2021, aproximadamente un salario puede ser como 60 o 70 soles, por ahí más o menos, tal vez 50, entre 50 o 70 soles el salario de un día. Y entonces con 70 soles solamente van a poder comprar menos de 1 kilo de trigo. Actualmente el kilo de trigo aquí en el Perú, bueno, no lo sé, pero calculo que estará como 5 soles, algo nomás por ahí, 5, 7 soles tal vez 1 kilo de trigo, pero entonces va a costar 10 veces más. Va a trabajar un día entero de trabajo, no va a alcanzar ni siquiera para 1 kilo de trigo. O también 3 chenices de cebada, con el salario de un día entero, la cebada que tiene menos valor que el trigo, ¿no? 3 kilos aproximadamente, trabajando un día entero solamente para eso. Es decir, la escasez, los alimentos suben de precio porque no hay, por la escasez. El salario de un día completo no alcanzará ni para 1 kilo de trigo. Y no hagas daño al vino ni al aceite, que permanecerán así con su valor normal. El 4º sello es el sello de la muerte. Perecerá la 4ª parte de los habitantes del mundo, van a morir. El sello de la muerte de esta manera. Y después que él abrió el 4º sello, oí la voz del 4º animal que decía, ven y ve. Y miré y he aquí un caballo pálido, y el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte. Fíjese el nombre del jinete, ¿no? El jinete se llamaba Muerte, y el infierno le seguía. Es decir, todos los que mueren entran al infierno, por eso dice el infierno le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada y con hambre y con mortandad y con fieras de la tierra, la 4ª parte del mundo entero. Si en el Perú hay como unos 32 millones de habitantes ahora, entonces van a morir 8 millones de personas en el Perú, ahora en el mundo entero, y igual. La 4ª parte de los habitantes del mundo morirán con esto, con la guerra, con la espada, con el hambre que ya fue desatada y con mortandad, es decir, con enfermedades y con fieras de la tierra. Dios permitirá que la 4ª parte del mundo ha de morir. El 5º sello. Los mártires de la tribulación claman por el juicio de Dios. Toda aquella persona que no se deje sellar por el anticristo serán los que crean en Cristo Jesús. No se dejarán poner el sello del 666 o en la mano derecha o en la frente. Los únicos que no se dejen sellar serán los creyentes en Cristo, que se habrán convertido a Cristo en ese momento. Los que se habrán convertido a Cristo ya en la tribulación. Porque toda persona que sea creyente antes de la tribulación
será llevada en el rapto de la iglesia. Entonces estos creyentes de la tribulación se convertirán a Cristo después que se haya producido el rapto de la iglesia. Y estando en el tiempo de la tribulación y creyendo en Cristo, serán perseguidos hasta la muerte. Ahí lo podemos ver. Y cuando él hubo abierto el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían en la tribulación. Ahora, este altar está en el cielo. En el capítulo 8 nos muestra que el altar está directamente en la presencia de Dios, frente al trono de Dios está. Ese es un altar en el cielo mismo, en la presencia de Dios. Y debajo del altar están las almas de los mártires de la tribulación. Y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Recordemos que ellos ya han muerto. Su alma está en el altar de Dios, clamando: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran sobre la tierra? Aquellos, ¿no?, que han perseguido a los cristianos hasta la muerte, y ellos están clamando a Dios por el juicio sobre la tierra, por la venganza de Dios sobre los hombres malvados. Y fueronles dadas sendas ropas blancas a los creyentes mártires, y les fue dicho que aún reposasen todavía un poco de tiempo hasta que sus consiervos fuesen cumplidos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, que esperasen un poquito hasta que se complete el número de los creyentes mártires que saldrán de la tribulación. El sexto sello: convulsiones espantosas desde el cielo y en la misma tierra, convulsiones mundiales en la naturaleza. Los astros del cielo caerán y la misma tierra será terriblemente convulsionada. Y miré cuando él abrió el sexto sello, el Señor Jesús abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, y el sol fue hecho negro como saco de pelo, y la luna fue hecha toda como sangre. Un gran terremoto como nunca ha sucedido. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus no sazonados higos cuando es sacudida de un vigoroso viento. Así como caen del árbol las higueras que no están maduras, los higos no maduros todavía, pero por un fuerte viento caen. Así caerán las estrellas del cielo. Ahora recordemos que el Señor no le podía explicar a Juan en aquel tiempo. Fíjate la diferencia entre las estrellas y los asteroides, porque son asteroides, ¿no? Lógicamente no es una estrella como la que llama la ciencia las estrellas. El Sol es una estrella, pero el Sol es un astro mucho más gigantesco que la misma Tierra. Y entonces es fácil entender que se refiere a los asteroides. Muchos, hay millones de asteroides en el cielo, y esos van a caer y van a producir en la tierra una destrucción completa. Y el cielo se apartó como un libro que es arrollado. ¿Por qué un libro? ¿Por qué un libro enrollado? Porque se refiere a los libros antiguos, eran pergaminos de piel unidos uno tras otros, como un rollo muy largo. Así eran esos libros, ¿no? Es manuscritos. Entonces, para poder leerlos había que desenrollar el manuscrito, el rollo. Y claro, para volver a cerrarlo se enrollaba. Entonces, el cielo se apartó como un libro que es arrollado. Y todo monte e islas fueron movidos de sus lugares. A raíz del terremoto terrible, todo monte, todas las montañas y también todas las islas fueron movidas de sus lugares.
Imagínense la muerte que habrá en medio del mundo entero por esta razón. Además, los astros o asteroides o meteoros o meteoritos cayendo como lluvia sobre la tierra para causar destrucción. Y los reyes de la tierra y los magnates y los ricos y los capitanes y los fuertes y todo siervo y todo libre, desde los reyes hasta las personas esclavas, todos se escondieron en las cavernas y entre las piedras de los montes. Trataron de protegerse de la destrucción que viene cayendo desde el cielo, aparte de que la tierra con el terrible terremoto se mueven hasta las montañas y las islas. Aparte de eso, ven que están cayendo los astros desde el cielo y se esconden en las cavernas. Y decían a los montes y a las rocas: caed sobre nosotros y escondernos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido. ¿Y quién podrá estar firme? Ahora, acá notamos un detalle muy importante. Estas personas, los habitantes del mundo entero, están clamando que los montes los cubran para esconderse de la ira del que está sentado sobre el trono. Ellos saben quién es Dios y están exclamando que los cerros caigan sobre ellos en vez de que caiga sobre ellos la ira de Dios. Escondernos de la cara del que está sentado sobre el trono, de Dios el Padre, y de la ira del Cordero. Ellos saben exactamente acerca de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, el Cordero inmolado, y están diciendo: no queremos recibir la ira del Padre, ni tampoco la ira del Cordero su Hijo, porque el gran día de su ira es venido. Ellos conocen que ha llegado el día de la ira de Dios, pero como hemos visto hace un momento en aquellos versículos, ni aún así con esos castigos se arrepienten de las maldades que están practicando, ni aún con el castigo de Dios. Quieren escapar del castigo de Dios, pero no quieren arrepentirse. Esa será la maldad del mundo en aquel tiempo. Y dicen, ¿no? El gran día de su ira, ¿quién podrá estar firme delante de la ira de Dios? Ahora, luego pasamos al capítulo 7. Los predicadores, que son los 144,000, y los convertidos de la tribulación. Entraremos al capítulo 7. En primer lugar, los 144,000 varones escogidos de Israel son sellados para no recibir el daño de los castigos de Dios. Entramos entonces al capítulo 7. Estos 144,000 de Israel llevarán el evangelio por el mundo entero en los días de la tribulación. Serán los predicadores del evangelio en aquel tiempo. Varones escogidos de Dios, pero de las 12 tribus de Israel. No serán gentiles, serán israelitas, 12,000 de cada una de las tribus. Y después de estas cosas, capítulo 7, versículo 1, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban en pie sobre las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Ahora esto no sucede porque Dios ha hecho en el mundo que el mundo entero, el clima de la tierra es producido, es cambiado mediante los vientos.
Si no existiera viento, el clima se volvería un clima terrible. Y esto entonces Dios envía a sus ángeles en los cuatro, bueno, ahora llamamos norte, sur, este, oeste, ¿no? En las cuatro esquinas de la tierra, para que el viento no soplase. Y eso va a causar un trastorno climático sin medida. Los vientos detenidos, el clima se destruye completamente. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, que eran 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. A estos 144,000 son sellados en sus frentes para no recibir el daño de la naturaleza que Dios ha producido, el daño de aquellos castigos. De la tribu de Judá, 12,000 señalados; de la tribu de Rubén, 12,000 señalados; de la tribu de Gad, 12,000 señalados; de la tribu de Aser, 12,000 señalados; de la tribu de Neftalí, 12,000 señalados; de la tribu de Manasés, 12,000 señalados; de la tribu de Simeón, 12,000 señalados; de la tribu de Leví, 12,000 señalados; de la tribu de Isaacar, 12,000 señalados; de la tribu de Zabulón, 12,000 señalados; de la tribu de José, 12,000 señalados; de la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Exactamente, de las 12 tribus de Israel. Y más adelante, porque se vuelve a mencionar los 144,000, cuando menciona otra vez en capítulos siguientes, vamos a ver la razón por qué la tribu de Dan ya no aparece en esta lista. Dios la ha hecho desaparecer a la tribu de Dan por su apostasía, pero eso veremos más adelante. Son exactamente de las 12 tribus de Israel. Esto nos hace ver también que Dios milagrosamente ha de reconstituir las 12 tribus de Israel. Actualmente en el territorio de Israel hay una sola tribu, la tribu de Judá, por eso se llaman los judíos, es por eso, pero es una sola tribu, la tribu de Judá, y la tribu de Benjamín se absorbió dentro de la tribu de Judá. No hay las otras 10 tribus que se dice siempre las tribus perdidas de Israel. Dios reconstituirá seguramente antes de la tribulación a las 10 tribus que están desaparecidas. ¿Cómo lo hará Dios? No sabemos. Dios tiene poder para hacerlo. Pero a propósito, una de las 12 tribus ya apareció, es la tribu de Leví. Ya está restituyéndose la tribu de Leví. Y Dios lo hará con las otras 9 tribus que faltan también. A continuación de esto aparecen en el cielo los innumerables mártires de la tribulación, porque los 144,000 llevarán el evangelio por el mundo entero. Son varones escogidos de Dios. Y como digo, más adelante otro capítulo los menciona, cómo ellos van por donde quiera que va el Cordero, van siguiendo al Señor Jesús. Van cumpliendo la misión de llevar el evangelio en el mundo en los días de la tribulación. Recordemos, ya no está la iglesia, ya no existe la iglesia. La iglesia fue llevada en el arrebatamiento y el mundo queda sin predicadores. Entonces ellos serán los que prediquen el evangelio. Vamos a ver cómo aparecen en el cielo los innumerables mártires de la tribulación. Junto con ellos, junto con los mártires, adoran a Dios los ángeles y los ancianos y también los 4 seres vivientes. Leemos Apocalipsis 7:9. Después de estas cosas miré y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar,
de todas naciones y linajes y pueblos y lenguas, ¿no? Son personas gentiles de todas las razas del mundo. No son de Israel son los predicadores, los 144,000, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de luengas ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban a alta voz diciendo: la salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero, a Dios el Padre y a su Hijo, el Señor Jesús. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 animales. Y postráronse sobre sus caras delante del trono y adoraron a Dios. ¿Quiénes? Los ángeles. Junto con los mártires también los ángeles se postraron y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y el hacimiento de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. Y respondió uno de los ancianos diciéndome: estos que están vestidos de luengas ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos se acerca al apóstol Juan y le pregunta. Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus luengas ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono morará entre ellos. Fíjese cómo los mártires es un grupo especial, no son los creyentes de la iglesia, es el grupo de los mártires de la tribulación, que ahora están delante del trono de Dios, sirviéndole día y noche en el templo de Dios. Tienen una función especial. Y el que está sentado en el trono, Dios el Padre, morará entre ellos. Es el grupo innumerable, millones de mártires salidos de la tribulación, diferente de nosotros que somos la iglesia. El Señor, Dios el Padre, morará entre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los apacentará y los guiará a las fuentes vivas de las aguas. Y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Qué especial será este grupo de mártires, millones de mártires salidos de la tribulación, como digo, diferente de nosotros que somos la iglesia del Señor, habiendo sido perseguidos hasta la muerte. Luego estarán ellos en la presencia de Dios en el cielo. El Padre Dios morará entre ellos, y el Cordero, el Señor Jesús, los apacentará y los guiará a las fuentes vivas de las aguas, ¿no? Un grupo muy especial. ¿Cómo es la sabiduría de Dios de llevar a su presencia estos mártires de la tribulación para servirle de día y de noche? Porque así dice que ellos sirven a Dios de noche y de día. Muy bien, terminaremos en oración. Les pido acompañarme en oración un momento. Gracias, oh Señor Padre Celestial, por cada parte maravillosa de tu palabra, del libro de Apocalipsis que estamos aprendiendo acerca de aquellos días de la tribulación, cuando ha de suceder, Señor, en este mundo la rebelión extrema, una rebelión espantosa del mundo por su pecado hasta el colmo que llegará. También los castigos tuyos
la ira de Dios y del Cordero que ha de derramarse sobre el mundo entero, pero por otro lado, los millones de mártires que saldrán de la tribulación, Señor, aquellos que serán perseguidos por su fe en Cristo, perseguidos hasta la muerte, tendrán ese lugar especial delante del trono del Padre y delante del Cordero Cristo Jesús. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra tan grandemente. Te bendecimos, te glorificamos, en el nombre amado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Estaremos siguiendo el estudio maravilloso del libro de Apocalipsis. Muy bien.